capitães dessas tropas percebam mais claramente a sua responsabilidade. Você não foi chamado para ter uma vida de miséria e desprezo. Você foi chamado para ser um guerreiro, uma guerreira de Deus. Uma vida de vitória, de conquista, não de miséria e desprezo. Eu sou um capitão de tropa! Eu sou uma capitã de tropa! Os capitães dessas tropas estão entendendo isso, estão também, como os adolescentes, amando a palavra, seguindo a direção da palavra, debaixo do governo de Deus, e Deus está restaurando o encabeçamento de Cristo na sua igreja. Essa geração que vai entrar na boa terra de Canaã. Deus governa a igreja por meio da palavra. E dentro desse muro, Deus faz o que Ele quer! Vai conseguir fechar essa era e destruir toda a obra satânica, e nós vamos trazer o reino de Deus de volta, e a igreja estará edificada para a vinda do Senhor, a manifestação do reino dos céus. Jesus é o Senhor. Aleluya, iglesia, muy buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Bienvenidos una vez más a la reunión ministerial, donde disfrutamos la palabra profética, donde somos edificados en vida, donde Cristo, como la palabra, el verbo que se hizo carne, viene a habitar en nosotros, viene a saturar todo nuestro ser, nuestra mente, emoción, voluntad, a través de su hablar. Aleluya, gloria al Señor, porque nos da la oportunidad una vez más de reunirnos, de disfrutar su palabra, de que todos seamos ayudados y la palabra se pueda constituir en nuestro corazón, se puede inculcar en nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios, para seguir avanzando como el cuerpo, aleluya, estableciendo el reino del Señor aquí en la tierra. Señor nos está hablando a través de su palabra, palabra, vida y edificación. Es la serie del alimento, palabra, vida y edificación. Su título es Ven y Ve. Señor, como nos ha estado hablando, y el Señor nos hablaba esta semana un encargo muy importante, dice la boda de Cana de Galilea.
Ese es el encargo que el Señor esta semana nos habló. La boda de Cana de Galilea. Y los versículos principales de Juan 2, del 1 al 11. Aleluya, hermano, gloria al Señor. ¿Qué tal si encabezamos esta reunión en el Señor? El Señor nos habla en esta noche. Queremos ser edificados. Vamos a preparar todo nuestro ser para que la palabra pueda llegar a nosotros y pueda causar ese efecto para la cual el Señor nos la ha preparado y la ha enviado. Aleluya, para que nosotros sigamos avanzando en obediencia a su palabra, a su hablar. Toma al hermano que está al lado y vamos a encabezar esta comunión en el Señor. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, porque, Señor, usted se sigue suministrando como ese espíritu dador de vida a través de su palabra. Por eso en esta hora, Señor, tome todo nuestro ser, mente, emoción, voluntad. Señor, venga a hablarnos, Señor. Queremos, Señor, vaciarnos, Señor, de todo lo que no es suyo, porque queremos que su palabra, Señor, venga, Señor, como vida, a constituirse, Señor, en todo nuestro ser, porque queremos unirnos a su voluntad, porque queremos, Señor, ser simples, queremos ser sencillos, queremos, Señor, ser obedientes a su hablar, a su palabra, Señor, cada día entrando en la práctica, en la realidad, Señor, de cada una, Señor, de este dispensar de la palabra que usted nos da, Señor, en su hablar. Gracias, Señor Jesús. Señor, que, Señor, esta palabra, Señor, pueda causar ese efecto para la cual, Señor, usted la va a hablar en esta noche a través de su profeta. Porque queremos ser instrumentos útiles en sus manos, Señor, que apresuran su venida. Señor Jesús, esos, Señor, que se llenan de su amor para amar a las personas, para predicar el Evangelio. Señor, para que cada día, Señor, seamos esos, Señor, que hacen su voluntad. Gracias, Señor Jesús, lo alabamos, lo bendecimos. Aleluya. Gloria, hermano, gloria al Señor. El Señor nos ha hablado de que estamos en una fiesta. Hoy la vida de iglesia ha entrado en una fiesta gloriosa, una fiesta maravillosa, hermano, llena de alegría, llena de gozo, donde hoy la palabra profética, hermanos, es el hablar de Dios, el hablar de Jesús. Aleluya, que hoy se está constituyendo en nuestras vidas. Y no puede haber ningún problema, hermano, en que nosotros entremos en la práctica, aleluya, del hablar del Señor, de su palabra. Aleluya, que hoy está dando dirección a su iglesia. Entonces, hoy estamos de fiesta, aleluya, gloria al Señor. Hoy en la vida de la iglesia estamos de fiesta. Hoy ninguna iglesia puede tener problema en entrar, hermano, en esta práctica. Hoy inmersión, gritos de guerra, todo lo que el Señor nos está dando hoy en la vida de la iglesia. Hoy ninguna iglesia puede tener problema de entrar en esto, porque el Señor nos decía allí de que hoy necesitamos invitar a Jesús. Hoy necesitamos invitar, hermanos, a sus discípulos. Aleluya, porque el Señor nos hablaba esta semana que hay unas bodas. Y esas bodas se realizaron allí, hermano, en Cana de Galilea. Aleluya, allí se dieron esas bodas. Por eso hoy, hermano, necesitamos invitar a Jesús. Hoy necesitamos invitar a sus discípulos a esta gran fiesta. Aleluya, la fiesta, hermano, que hoy está realizándose en la iglesia, hermano, es el hablar del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Entonces el Señor decía de que necesitamos salir de esas reuniones convencionales, esas reuniones religiosas, hermano, esas reuniones sin vida. Aleluya, hoy necesitamos entrar, hermano, con esa alegría, con ese gozo que el Espíritu hoy está produciendo. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Y dice que, hermanos, María, la madre de Jesús, dijo, hágase como dice la palabra. O sea, hágase como dice Jesús. Aleluya. Hoy, hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hoy nosotros tenemos que hacer como la palabra profética nos está hablando. Hoy necesitamos obedecer la palabra profética. Por eso María, la madre de Jesús, dijo, hágase como dice la palabra. Hoy, ¿qué tenemos que hacer nosotros como miembros del cuerpo de Cristo? Hermano, es obedecer como dice la palabra. Hoy necesitamos ser obedientes a la palabra profética. Aleluya, porque ¿quién está hablando hoy, hermano? No está hablando un hombre. Hoy no está hablando un hombre, hoy está hablando Jesús, aleluya, a través de su palabra profética. Hoy tenemos que hacer, hermano, como dice Jesús, a través de su palabra profética. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Oh, Señor Jesús. Y el Señor nos decía allí de que, hermanos, no podemos, hermanos, entrar, hermanos, así sea la Biblia, la Escritura en letra muerta. No podemos, hermanos, entrar en esto. Hoy necesitamos tener la palabra viva. Hoy podemos tener la Escritura. Podemos tener, hermanos, la Biblia, la palabra, pero si no tienen a Cristo, es letra muerta. Hoy necesitamos tener la palabra viva, y la palabra viva, hermanos, hoy está en la palabra profética.
Hoy necesitamos, hermano, ser alimentados, ser constituidos de la palabra viva, que es la palabra profética. Gloria al Señor. Aleluya, hermanos. Y el Señor nos hablaba de la familia. Vamos al versículo de Juan, hermanos, Juan 2:11. Dice allí de que este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Aleluya, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hoy, hermanos, necesitamos tener un equilibrio, decía el Señor allí. Hoy la familia, hermanos, el matrimonio fue constituido, hermanos, para unirse a la voluntad de Dios. Hoy el matrimonio tiene que tener una identidad, aleluya, y es tener un testimonio vivo y real del Señor. Hoy nuestras esposas tienen que estar involucradas en los servicios de la iglesia. Servicio de la cocina, estar allí en Bucafé sirviendo. Hermanos, los múltiples servicios que hoy la iglesia tiene. Mujeres conectadas, aleluya. Hermanos, nuestras esposas tienen que estar apoyando las reuniones. Las esposas viviendo la vida real de iglesia. Nosotros, los varones, tenemos que también, hermanos, estar en los servicios involucrados en la iglesia. Aleluya, entregados, hermanos, a la obra del Señor. Ese matrimonio va a tener sabor. Ese matrimonio va a satisfacer el buen placer de Dios. Aleluya. Ese matrimonio, hermano, va a ser para edificación de la iglesia. Ese matrimonio, hermano, va a vivir en la felicidad del Señor. Hermanos, van a estar felices, hermano, porque quien da la realidad, hermano, a la familia, al matrimonio, es el Señor. El Señor decía ayer que también necesitamos tener un equilibrio. ¿Cierto? Hoy necesitamos tener un equilibrio, decía el Señor allí, ¿verdad? Hoy tenemos diferentes compromisos. Hoy tenemos compromisos de trabajo, hoy tenemos compromisos, hermanos, de la universidad, los jóvenes, ¿cierto? Hoy, hermanos, tenemos compromisos inclusive con la familia. Aleluya. El Señor decía allí de que necesitamos guardar un equilibrio, decía el Señor allí, ¿cierto? Siempre el Señor ocupando el primer lugar. Nunca, hermano, podemos, hermanos, en nuestro compromiso que tenemos seculares, colocar al Señor por debajo. No, hermanos, necesitamos, Señor, colocarlo siempre de primero, decía el Señor allí. Aleluya. Hermano, decía el Señor allí que siempre debemos colocarlo de primero. Amén. Hermano, porque no podemos perder la primogenitura. No podemos embriagarnos con el vino de este mundo. No podemos embriagarnos los jóvenes con la universidad y dejar al Señor de lado. No podemos embriagarnos, hermanos, con el trabajo, hermano, y dejar al Señor de lado. No podemos embriagarnos con nada de esto, hermano. Hoy necesitamos embriagarnos con el verdadero vino y ese vino nos lo da el Señor a través de su palabra profética, Jesús el Señor. Hermano, y el Señor nos decía allí de que Él nos enseñó a orar. ¿Cuál es el deseo del Padre? El deseo del Padre es que su voluntad sea hecha aquí en la tierra, como se hace allá en los cielos. Y el Señor nos llevaba a Mateo 6, 9, 10. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, y decía allí de que en el cielo el Señor no tiene ninguna oposición a su autoridad. Decía allí que el Señor no tenía ninguna resistencia a su autoridad. Hermano, pero aquí en la tierra sí hay resistencia a la voluntad del Señor. Por eso hoy nosotros, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Hoy nosotros tenemos que unirnos a la voluntad del Señor. Decía allí, hermano, en Apocalipsis 4, y con esto culmino para darle paso a nuestro hermano, Apocalipsis 4, aleluya, por Apocalipsis 4. Decía Apocalipsis 4, 4:1 dice, Señor Jesús, dice allí Apocalipsis 4, hermano, algo muy importante, quería compartirles. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aleluya. Y dice el 5, y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, hermano, culmino con esto. ¿Cómo nosotros vamos a traer la voluntad de Dios que hoy se está haciendo en los cielos? Hoy en el cielo, hermano, hay una actividad, el cielo está en actividad. Dicen que en el cielo hay una energía. ¿Y cómo vamos a traer, hermano, esa actividad? Aleluya, ¿cómo vamos a restaurar la voluntad de Dios aquí en la tierra? Aleluya, el Señor lo va a hacer es por medio de Cristo y lo va a hacer por medio de la iglesia. Por eso en Juan 1:51 dice de que Él es la escalera, aleluya, para unir el cielo con la tierra.
Entonces, hoy, hermanos, nosotros como los hijos de Dios, hoy, hermanos, nosotros como la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en la realidad de todo esto. Embriagarnos, hermanos, con el mejor vino, con el vino superior. Aleluya. Hermanos, las tinajas, las 6 tinajas hablan del hombre. Aleluya. Hermanos, de la divinidad, de que el Señor querer. Hermanos, darnos su palabra, hermanos, y alimentarnos con su palabra para nosotros obedecer. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos, hermanos? Aleluya, a traer, hermanos, eso que está sucediendo en los cielos, traerlo a la tierra, es obedeciendo, siendo simple y siendo humildes y sencillos. Aleluya, gloria al Señor. El Señor nos decía allí de que ahora en el 2024, en octubre, va a haber una comunión en Sudáfrica, Petersburgo, decía allí. Aleluya. Johannesburgo, dice Johannesburgo. Dice que va a ser glorioso, hermano. Esto ya son los tiempos finales. Esto, hermano, habla, simboliza, hermano, la formación del Hijo varón. Habla de la venida del Señor. Dice que cuando una iglesia está conectada con el cielo, hermano, cuando se habla de ofrenda, cuando se habla de todo esto, hermano, dice que la iglesia se desborda en amor. Dice que cuando se habló este encargo de Sudáfrica, dice que la iglesia se desbordaron en amor para ampliar los CEAPE, para que haya mayores colportores. Dice que la producción de libros, hermano, está a todo vapor. Aleluya, hermano, es glorioso. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, por mucho que Satanás, hermano, quiere impedir, hermano, hoy que la obra del Señor avance, no, hermano, no lo va a lograr. Una iglesia conectada con el cielo no se puede detener. Hoy la iglesia está volando alto, hermano. Hoy tenemos la visión de águila, la visión que Juan nos muestra en su escrito. Hermano, el enemigo no nos puede alcanzar. Aleluya, hermano, gloria al Señor, que el Señor cada día nos lleve, hermano, a ser simple y sencillo y obediente a su palabra. Continúa nuestro hermano Alonso. Alabado sea el Señor por su palabra, hermano, como compartía nuestro hermano. Ese punto de estar conectado con el cielo tiene un resultado. Y allí dice que uno de los puntos de este resultado es que los hermanos se presentarán voluntariamente. Allí se cumple el Salmo 110. Otro punto es de estar conectado, la importancia de estar conectado con el cielo es que las ofrendas como relámpago, amén. Dice, las ofrendas aparecerán como relámpago de manera abundante. Dice que ese es el resultado de una iglesia estando conectada. Amén. Alabado sea el Señor. Me gustó ese punto allí. Entonces seguimos avanzando, hermano. Dice allí el siguiente punto, la boda en Canaán. Al tercer día en Galilea. Es el siguiente punto y está relacionado con el tema de esta semana. Y tenemos aquí un versículo de base que es Juan 2, versículo 1. Dice, al tercer día hicieron una boda en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Miremos primeramente un punto. Dice, en el original griego, tratándose de la palabra boda, aparece el texto es gamos, que significa bodas, en plural, boda, o fiesta de casamiento. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que lo que hubo en Caná no fue una simple boda, fue algo grande. Señor Jesús. Y allí en esas bodas estaba la madre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás estaba allí, la invitaron o estaba ayudando en cuanto a esa fiesta. Bueno, esto no entra en detalle allí. Lo importante es que aquí vemos algo. Dice, miremos dos aspectos importantes de este versículo. Esta celebración ocurrió en Galilea. Esa era la ciudad de uno de los discípulos del Señor Jesús, como Felipe, Andrés, Pedro, y lo podemos confirmar en Juan 1, versículos 36, 43 y 44. Bendito sea el Señor. Fue en Galilea que Jesús realizó su primer milagro, bien lejos de Jerusalén. Mira, interesante eso. Bien lejos de Jerusalén. Oh Señor Jesús. Dice, Jerusalén era el centro político y religioso del pueblo judío. Bendito sea el nombre del Señor.
Dice, aquí podemos aprender una lección. Aprendamos del Señor. No busquemos servir en los servicios mayores. Bendito sea el Señor. O visible. Algo práctico. Dice, no busquemos fama ni aplauso o por ser visto. Vamos a ser siempre ocultos en cuanto a los servicios. Eso se trata, está enmarcado en ser sencillo. Bendito sea el Señor. La segunda lección dice, no debemos hacer acepción de persona relacionado en cuanto a la celebración en Galilea. Se está refiriendo a este segundo punto. No debemos hacer acepción de persona. Debemos aprender de Jesús. Él era imparcial al predicar el evangelio. Él atendió a los que eran rechazados por la sociedad, los que eran menospreciados por la sociedad. Él atendió a estas personas. Pero en Lucas 8:3 también habían personas ricas que ayudaban y sustentaban el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Eso quedamos bien claro, que el Señor atendía a los que eran menospreciados por la sociedad, pero también atendía a los ricos. El Señor en la predicación del evangelio era imparcial. Hoy hay una lección para esto, que cuando salgamos a la calle, no vamos a hacer acepción de personas. El evangelio es para todos. Otro aspecto importante, Jesús espera 3 días para realizar el milagro. El número 3 en la Biblia significa la resurrección. Eso lo vemos en Mateo 17, versículos 22 y 23. Y también Mateo 20, 19. No lo vamos a leer por el tiempo, pero vamos a leer 1 Corintios 15, 4. En cuanto a la resurrección, fue crucificado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Alabado sea el Señor. Dice, el poder de la resurrección es una esperanza para toda la familia, para los matrimonios, para los jóvenes. Alabado sea el Señor. Le repito, el poder de la resurrección es la esperanza para usted, para mí, para mi matrimonio, para mi hija, para sus hijos, para este mundo que está en un caos. El poder de la resurrección. Bendito sea el Señor. Pero ya para terminar, Señor, quiero que el Señor comenzó aquí. Dice, no hay nada que pueda resistir el poder de la resurrección. No hay nada que pueda resistir el poder de la resurrección. Que Dios lo bendiga. Amén, aleluya. Después del compartir de los siervos, damos continuidad a hablar de la importancia de este tema, las bodas de Caná de Galilea. Es algo bastante profundo. Tiene mucho que ver con los matrimonios que estamos llamados a la iglesia para ser usados en las manos de Dios. Y el Señor nos habla de que hoy necesitamos creer, ser sencillos y ser humildes. Después de haber el Espíritu explicado allí el significado de la boda de Caná de Galilea y de habernos dado esta luz de la resurrección de Jesús al tercer día, el Señor también nos quiere hablar concerniente a este plan de Dios, a su creación originada por Dios. Por eso el hombre fue instituido por Dios para dar continuidad a la vida humana en la tierra y para que marido y mujer pudieran ejercer el señorío espiritual sobre la tierra y sojuzgarla según la voluntad de Dios. Gracias a Dios porque hoy algo tan maravilloso es ver cómo Dios nos bendijo de tal manera. En el primer capítulo de Génesis vemos cómo Dios creó todo lo que está hoy hecho en esta tierra.
pero después de su creación faltaba algo para que fuese este plan original que Dios, o propósito original que Dios tiene con el matrimonio. Y creó al hombre, pero el Señor pudo discernir que el hombre aún solo no podía originar este plan para sojuzgar y señorear sobre la tierra. Pero Dios nos muestra que a través de Cristo, Dios hoy está encabezando al hombre y quiere que este matrimonio encabezado por Cristo tenga esta realidad. Hoy estamos aprendiendo, amada iglesia, que hoy nosotros necesitamos estar claros de la bendición que Dios originó para nosotros. En Génesis capítulo 1, 27, 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Qué maravilloso hoy ver cómo este propósito que Dios originó con el hombre tenga su realidad. Por eso esta inmersión en el Señor nos muestra para darle el valor. El propósito original de Dios, el propósito original de Dios para el matrimonio, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Por eso el hombre recibió esta ayuda idónea, esta ayudadora, esta mujer, para que esa mujer, en medio del encabezamiento de Dios, también nos motive a nosotros, hermanos, nos animen a nosotros a que hoy este gobierno por el cual Dios vino a esta tierra tenga realidad en el hombre. Gracias al Señor, porque aquí vemos que el Señor dice, el matrimonio fue instituido por Dios. En el siguiente versículo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hermanos, esto es maravilloso. Prestemos atención, amada iglesia, porque Dios nos está hablando a nosotros los matrimonios y muchos matrimonios que van a venir con los jóvenes que tienen sus planes. Todas las cosas que hoy nosotros estamos viviendo son legítimas, hechas por Dios para los matrimonios. Solo que muchas veces nos hemos confundido tomando la legitimidad en nuestra humanidad y hemos desperdiciado lo legítimo que Dios es para mostrarnos este encabezamiento en Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios nos mostró allí. Dice, Señor Jesús, gracias por mostrarnos en Génesis capítulo, Señor Jesús 2, 18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanos, hoy cuando nosotros estamos recibiendo esta ayuda, es el gran complemento de Dios para nosotros, podernos entregar toda su bendición por completo, de todo lo que estamos recibiendo. Algo que Dios nos mostró es cómo debe ser su alegría en nosotros, no buscar nuestra propia alegría. Por eso Dios creó todo en el huerto perfecto, árboles de diferentes colores, árboles con frutas que eran necesarias para complementar toda esta alegría en nosotros y no estar o vivir de cualquier manera. Gracias al Señor, hoy estamos viendo cómo el Señor está encabezando todas las cosas por nosotros los matrimonios y poder señorear sobre todas las cosas que existen aquí en la tierra. Por eso, hermanos, hoy quiero hablar un poco más sobre este plan que Dios tiene con el hombre. Dice, el matrimonio fue instituido por Dios para que juntos, marido y mujer, puedan con alegría, en el disfrute del placer matrimonial, hacer la voluntad de Dios. En este mundo perdido no hay nada más poderoso, que el testimonio de una pareja feliz, que preserva un matrimonio placentero, comprometido con la predicación del Evangelio y en hacer la voluntad de Dios en la tierra. Eso es lo que Dios espera de nuestro matrimonio. Aleluya. Concluyo con esto, amada iglesia. Los jóvenes que anhelan casarse no deben renunciar a tener satisfacción en el matrimonio para que juntos puedan empeñarse
fuertemente en hacer la voluntad de Dios. Y los más experimentados deben de buscar renovar. Un buen medio para eso es salir juntos a orar por las personas. No dude, un matrimonio que ora por las personas en las calles no vuelve a la casa sin vida. Mano, y termino con esta inversión. El matrimonio fue instituido por Dios. El matrimonio fue instituido por Dios para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Jesús es el Señor. Amén, amén. Eso es el Señor. Gracias por este propósito original del matrimonio, que es hacer la voluntad de Dios. Hermano, unido con todo esto, ahora que finalizaba nuestro hermano Héctor, el Señor esta semana nos llevaba a Marcos capítulo 3, versículo 35. Hermano, dice: cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, es mi hermana y mi madre. Hermano, aquí podemos ver, hermano, cómo el Señor tenía, hermano, por encima de todo, la primordialidad era, ¿cuál era? Hacer la voluntad del Señor. Hoy, el propósito original del matrimonio es hacer la voluntad del Señor. Se unen dos personas, hombre y mujer, hermano, con el principio de permitir que Cristo encabece todas las cosas. Y propósito mayor es hacer la voluntad del Señor. Este debe ser el principio original de todos los matrimonios, de nuestro matrimonio, tener por encima de todo, hermano, hacer la voluntad del Señor. Porque si no tenemos, hermano, este principio original, claro, cimentado en nosotros, hermano, ejercitado en nosotros, hermano, va a haber problemas. El Señor esta semana nos hablaba de ¿qué? De una alerta para la familia. Hermano, y una alerta es para que nosotros tomemos conciencia. Una alerta es para que nosotros, hermano, no bajemos la guardia. Una alerta, hermano, es para que recibamos la palabra de comando, hermano, que es para nosotros, pero la podamos practicar, hermano, y por medio, hermano, de matrimonios, hermanos, en el pasado, hermano, es una alerta para nosotros. Hermano, ¿cuál es la alerta? Cuando dejamos de un lado al Señor y tomamos otras cosas, siendo legítimas, cosas legítimas, hermano, como principal en nuestras vidas, y no debe ser así. El Señor nos muestra en Mateo 24:38, nos dice: porque como en los días antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en la arca. Y el Señor nos decía: no hay ningún problema en que el hombre viva y disfrute de aquello que es legítimo, que tiene derecho. ¿Qué son las cosas legítimas, hermano? Estar con nuestra familia, trabajar, momento de disfrutar con nuestros hijos, un momento familiar, un momento, todas esas cosas son legítimas, hermano, en nuestra vida matrimonial. Pero dice aquí, pero, amén, pero jamás puede perder de vista el propósito. Hermano, aquí está el encargo principal. Hermano, a pesar que están las cosas legítimas, hermano, como la hemos nombrado, hermano, pero jamás podemos perder de vista el propósito original. ¿Cuál es ese propósito original? Hacer la voluntad del Señor. Hermano, si nosotros, hermano, somos delante del Señor, hermano, siendo sinceros, muchas veces estas cosas legítimas nos han robado el disfrute de la palabra. Nos han desconectado del Señor. Se ha perdido el disfrute de disfrutar la palabra profética, de valorar lo que el Señor nos ha dado, de valorar los servicios, de valorar el colportaje dinámico, expolibro, todo lo que el Señor, hermano, nos está dando por medio de la iglesia. Hermano, el ministerio de ofrenda y riquezas materiales, todas estas cosas, hermano, las hemos perdido. Hermano, ¿por qué? Porque estas cosas legítimas se han convertido en el vino de este mundo. Hermano, y nosotros no podemos permitir eso. Hoy hay un vino superior que es nuestro Señor, que es Cristo. Entonces, hermano, hoy nosotros con toda esta alerta, para nosotros, hermano, necesitamos tomar con mucha seriedad. Dice, jamás puede perder de vista el propósito, el celo de hacer la voluntad de Dios. Dice, esta es una alerta para todos nosotros. No permitir que las cosas legítimas,
de nuestra vida cotidiana, como casarse, darse en casamiento, comer, beber y también alegrarnos. Pasear con la familia también hace parte y criar a los hijos. No podemos permitir que estas cosas se conviertan en un vino que no se embriague. Hermano, el Señor quiere que hoy nosotros, hermano, estas cosas, hermano, que las tenemos que hacer con nuestras familias, hermano, hay algo superior encima de todo y es hacer la voluntad del Señor. Por eso hoy el Señor por medio de su palabra está encabezando todas las cosas. ¿Quién encabeza todas las cosas? El Señor por medio de su palabra. Por eso el Señor quiere familias comprometidas en la obra, hermano, y todo eso es por medio de la inmersión, familias que salgan a hacer colportaje dinámico, familias que vayan a pastorear, familias que estén unidas al ministerio de ofrenda y riquezas materiales, familias que estén comprometidas, llenándose del Señor, del vino que debe ser, que es Cristo. Ese es nuestro vino, hermano, y todas estas cosas que son legítimas, hermano, la vamos a disfrutar con realidad. Hermano, como pasear con nuestros hijos, como criarlos, como comer, como todas estas cosas que son legítimas. Hermano, ya no van a ser del vino del mundo, sino van a ser vino del nuevo, porque todo lo que vamos a hacer encabezado, todas estas cosas legítimas van a ser realidad. Hermano, que el Señor nos lleve cada día, hermano, a disfrutar de su palabra, estar uno. Dios cuenta con familias llenas de Él para que hagan el propósito original que Dios estableció. Hacer la voluntad de Dios. Para eso están los matrimonios. Amén. Jesús es el Señor. Oh, Señor Jesús. Amén, hermano. Para esto están los matrimonios, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Hermano, y cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros podamos hacer. Amén. Por eso, hermano, Jesús, así como sus discípulos, fue invitado a la boda de Caná en Galilea. Hermano, esto quiere decir seguir de cerca la palabra profética. Bueno, cuando nosotros somos invitados, hermano, estamos obedeciendo al hablar del Señor, hermano. Estamos siguiendo de cerca la palabra profética. Por eso el Señor, la preocupación del Señor es que nosotros podamos dejar entrar, lo podemos dejar entrar en nuestro corazón. Hermano, que en todos nuestros aspectos físicos, nuestros aspectos de nuestra vida, hermano, podamos dejar o permitir que el Señor haga en nosotros la obra. Amén. Por eso Él cada día, hermano, está llamando familia, está llamando matrimonio para que se involucren más en la venida del Señor, hermano. Pero ¿cómo se van a involucrar en ellos en esto, hermano? Es amando la palabra profética, es haciendo la inmersión, orando y leyendo. Amén. Por eso el Señor, hermano, cada día Él está motivándonos a que nosotros podamos hacer la voluntad de Él. Amén. Hermano, es así como lo hizo Timoteo. Vamos a abrir nuestra Biblia. Amén. Segunda de Timoteo 3:10. Oh Jesús. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pero el versículo 14 nos dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que has aprendido. Oh Señor Jesús, hermano, hoy necesitamos seguir al Señor de cerca. Necesitamos amar la palabra, aún así como lo hizo Timoteo, hermano, el cual Pablo daba testimonio de él. Amén. Hoy nosotros, hermano, nos decía el Señor que no se engañe, el vino del mundo siempre se acaba. Eso fue lo que sucedió en aquella fiesta de la boda. Hermano, el vino se acabó allí, en esta fiesta. Hoy en nuestros hogares, hermano, en nuestro matrimonio, no se puede acabar este vino. Oh Señor Jesús, hermano, dice, porque y falta el vino. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús y le dijo, ¿no tienes vino? Dice, la madre de Jesús dijo, no tiene vino. Usted ha pasado por esta experiencia que el vino se acabará en su matrimonio. Cuando nos casamos estamos llenos de sueños y expectativas. Soñamos con tener una vida de placer y satisfacción con los hijos y nietos que vendrán. Oh Señor Jesús. Bueno, pero seguimos leyendo
Dice, pero si el matrimonio no está dentro del propósito de Dios, ese vino se acabará. Dice que si el matrimonio aún no está en el propósito de Dios, ese vino se acabará. Hermano, vemos aquí que todas las cosas son pasajeras, que todas las cosas son efímeras, todas las cosas se van, hermano. Cuando estamos fuera de la presencia de Dios, cuando estamos en el propósito de Dios, hermano, dice que todas las cosas permanecen. Hoy necesitamos permanecer, hermano, en la obra del Señor, en lo que el Señor nos está dando. Amén. Bueno, pero seguía diciendo aquí, invite a su cónyuge o a sus hijos a hacer la inmersión con usted. Dice, no habrá frialdad que se resista al poder del Espíritu, que es practicar, traer a su experiencia. Hermanos, vemos aquí que el Señor nos invita a que podamos entrar en esto, a hacer inmersión. Veo que con este poder que tiene el Espíritu, dice que no habrá frialdad. Hermano, muchas veces hemos estado fríos en todo esto, hermano, en lo que el Señor nos está hablando, hermano, de la inmersión, de hacer gritos de guerra, hermano, pero el Señor nos invita. Amén. Hoy el Señor nos está invitando, tanto en mi matrimonio como todos los matrimonios de la iglesia, hermano, a que necesitamos entrar en la realidad de hacer inmersión, que ya no estemos más fríos. Hoy necesitamos avivar ese espíritu que está en nosotros. Por eso el Señor cada día, Él nos está llamando, dice, probad y ved. Dice, probad y ved. Probad y ved. Su matrimonio y su familia nunca más serán los mismos. Hermano, dice que con este poder, hermano, pero Él nos dice, probad y ved. Dice que su matrimonio y su familia más nunca serán los mismos. Hermano, el Señor nos está llamando, nos está dando esa luz, hermano, en la cual nosotros necesitamos obedecer. Amén. Pero vamos a leer Juan. Vamos a Juan. Oh Señor Jesús. 1, ¿verdad? Cuando el Señor nos alienta, decir, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienes vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Mire, hermano, esto tan importante. Hoy necesitamos hacer lo que el Señor nos diga, hermano. Haced todo lo que Él os diga. Hermano, hoy necesitamos obedecer la palabra. Hacer todo, hermano, es cuando la palabra es hablada a través del Señor. Amén. Y Él nos está dando, hermano, esta oportunidad de que nosotros podamos obedecer, que nosotros podamos entrar en la práctica, hermano, de amar la obra del Señor. Amén. Por eso cada día, hermano, el Señor nos invita a que necesitamos sacar el tiempo para ir al PAD, para ir al CP, hermano. Aún porque allí cambia, hermano, nuestra experiencia. Aún a lo largo de la vida de la iglesia que tenemos, hermano, muchas veces allí tenemos muchas cosas que no nos dejan avanzar. Pero hoy necesitamos salir de nuestra comodidad, necesitamos salir de nuestra localidad, hermano, y experimentar lo que se vive en las calles. Es el orar por las personas. Dice que nos lleva, hermano, a cambiar nuestra experiencia. Jesús es nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor, porque Él quiere que tengamos experiencias del creer y obedecer para que ese milagro se dé. El Señor nos hablaba en este día cómo antes de la venida del Señor habían señales y todo era la sombra de una realidad que vendría. El Señor nos hablaba de las tinajas que fueron usadas para recoger, que eran usadas para recoger el agua y que era para lavar las manos y la purificación de los judíos. Vemos también que el Señor nos hacía una pregunta. ¿Ustedes recuerdan
de que los judíos acusaron a los discípulos de Jesús de no lavarse las manos cuando comían. Entonces el Señor nos mostraba, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Por qué decía esto? Porque el Señor en Mateo 15, del 17 al 20 decía, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vemos que aquí el Señor nos mostraba que la verdadera purificación es Cristo, porque antes esa purificación era un ritual. Entonces, ¿para qué? Para mostrarnos que antes de Cristo eran sombras de lo que había de venir. Entonces, el Señor nos daba también este versículo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Realmente el Señor le mostraba que lo que purifica no es el lavamiento del agua. Lo que purifica hoy, el Señor nos decía, es que realmente obedezcamos la palabra profética. Es creer y obedecer la palabra profética. Este es el verdadero purificamiento. Este es, ¿verdad? Entonces el Señor, esto es lo que realmente purifica, que hoy, por eso el Señor insiste en sumergirnos en la palabra, en hacer los gritos de guerra, en hacer la inmersión en la palabra, porque hermanos, si nosotros estamos unidos a la palabra, vamos a ser purificados y vamos a tener libertad para salir a edificar. Así como el Señor nos estaba hablando de los matrimonios, hoy necesitamos como matrimonio salir a llevarle, a predicarle a nuestros vecinos. Hermanos, ahí va a ser, esa es la solución a muchos problemas que tenemos en nuestros hogares. Hermanos, salir con nuestras esposas a llevar el evangelio, a visitar los vecinos, a visitar nuestros familiares, orar con ellos, hermanos. Y así vamos a tener hogares gloriosos, así vamos a tener esta iglesia gloriosa que es la que el Señor quiere, sin arruga y sin mancha. Entonces, el Señor nos mostraba y nos daba unos ejemplos de la boda de Caná, y decía que ¿cuál fue? Nos hacía una pregunta, o sea, ¿cuál fue ¿cuándo ocurrió el milagro? Hermanos, el milagro ocurrió cuando obedecieron la palabra del Señor. Dijo que llenaran las tinajas, y cuando le llevaron a probar al anfitrión de la fiesta, él probó y dijo, y dio visto bueno a este vino. Y el Señor nos mostraba que él decía, pero bueno, si primero sirven el vino inferior, el mejor vino lo sirven primero, y al final sirven el vino inferior, y ustedes han hecho lo contrario. Entonces vemos cómo ocurrió el milagro. Pero ¿por qué ocurrió el milagro? Hermanos, porque ellos obedecieron, los sirvientes obedecieron a la palabra del Señor. Vemos otro ejemplo en la multiplicación de los panes. También, ¿por qué ocurrió el milagro? Porque los discípulos obedecieron a repartir las cestas que estaban llenas. Entonces, hermanos, el Señor quiere que ocurran milagros en nuestras vidas. Y el Señor nos da una receta. ¿Cuál es? El creer y obedecer. Jesús es el Señor. Amén.
Aleluya, Jesús es el Señor. Estamos agradecidos con Dios por su hablar, por la luz que está trayendo. Y como finalizaba nuestro hermano Evelio, hoy los milagros están sucediendo, hermano. Y nosotros necesitamos considerar por qué están sucediendo los milagros. Los milagros suceden es porque estamos saliendo de la estructura, de los moldes, porque estamos saliendo cada día de la letra muerta, de la ley. Y el Señor lo apuntaba en todo este mensaje número 12 y lo que han compartido los siervos con respecto a las bodas de Caná. Ahí ocurrió el milagro y ese milagro Dios quiere llevarlo a usted, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y a la iglesia de manera especial. Pero usted se preguntará, ¿cómo suceden los milagros? Hermano, los milagros suceden cuando creemos. Ahí los discípulos creyeron. Ahí los discípulos, ellos fueron obedientes. Hoy nosotros estamos en la iglesia, hermano, pero no podemos seguir con esa manera vieja, con esas maneras, esa cultura, porque no va a haber el milagro. Y el Señor apuntaba a algo, dice, lo voy a leer, dice, las aguas detenidas, mire, en las tinajas eran para el rito de la purificación. Es importante recalcar esto. Voy a leerlo nuevamente. Las aguas detenidas en las tinajas eran para el rito de la purificación. Pero hermano, no es suficiente el rito, no es suficiente la ley, no es suficiente guardar la letra. Eso no va a transformar su vida y la mía. ¿Qué es lo que va a transformar nuestras vidas, hermano? Necesitamos salir de eso. No es simplemente cumplir con ritos, tener un molde de cómo hacer las reuniones, punto número 1, punto número 2. No, hermano. Que Dios nos ayude, porque el simple hecho de guardar la letra de las Escrituras no produce la obra de Dios. Hermano, necesitamos los milagros. Dios nos llamó, hermano, los 7 espíritus se están moviendo en toda la tierra. En su familia necesitamos los milagros, en mi familia necesitamos los milagros. Pero hermano, necesitamos salir de todo eso, de toda vejez, de toda esa esfera que no produce la obra de Dios. Necesitamos entrar en la realidad, porque vuelvo y reitero, el rito del agua ahí cuando Dios hizo el milagro, cuando Jesús hizo el milagro, hermano, ahí el agua fue transformada. Hubo una transformación, un cambio de muerte a vida. Hoy necesitamos revisar eso. Por eso debemos darle una total atención. Mire, hermano, vamos a revisar esto. Debemos darle una total atención a la palabra viva que sale de la boca del Señor. Ahí está el secreto, hermano. Para que acontezcan los milagros, este es el secreto. Vuelvo y lo leo. Debemos darle una total atención a la palabra viva que sale de la boca del Señor y seguirla. Vamos a seguirla, hermanos. ¿Cómo la vamos a seguir? Con sencillez, con simplicidad, dando libertad para que el Espíritu haga los milagros. Ahí está el secreto de todo esto, hermano. No estar con esas maneras, con la manera que llevo. Eso no va a producir la obra de Dios. Es la palabra. Necesitamos estar claros que es la palabra. Entonces dice, dejemos la mera observancia de la letra muerta. Mire lo que reitera el Señor, y entremos en la realidad del nuevo pacto. Si continuamos confiando, mire, en nuestra vieja manera de hacer la obra de Dios, mire, no viviremos el ministerio del nuevo pacto. Hermano, hay una urgencia. Dios quiere que salgamos de ese estado viejo, de esa agua estancada, hermano, para entrar. Y quiero leer esta cita que está en 2 Corintios, donde nos apunta el Señor para que revisemos.
es cómo está nuestro servicio, qué es lo que estamos haciendo, a quién estamos acudiendo, y el Señor, hermano, van a acontecer los milagros. Segundo a los Corintios, va a leer segundo a los Corintios capítulo 3, dice así, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Revisemos eso. No hacemos nada por nuestra cuenta, no son sus maneras, no son mis maneras, hermano. Por favor, que Dios nos ayude a todos. Necesitamos a Dios como la realidad. Ahí está todo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, hermano. No, de la letra no, sino del Espíritu. Hoy necesitamos el Espíritu, hermano, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y cerramos con esto, dice, confiemos en la palabra profética. Y al hermano que está al lado, confiemos en la palabra profética. Confiemos en la palabra profética. Confiemos en la palabra profética. ¿Por qué usted y yo necesitamos confiar en la palabra profética? Ya le voy a decir por qué. Porque llegó el tiempo. Llegó la hora, hermano. Cuando usted y yo confiamos en la palabra profética, el lugar donde nos reunimos, van a acontecer esto. Mire, los milagros van a aparecer. ¿Dónde? En nuestro matrimonio. ¿Dónde más? En nuestra familia. ¿Dónde más? En la iglesia. En donde estamos reunidos, ahí va a aparecer los milagros. Necesitamos los milagros, hermano. El Espíritu, ya los 7 espíritus están. Ya los 7 espíritus están, hermano. Pero usted y yo necesitamos salir de esa letra muerta. Si seguimos ahí con nuestra estructura vieja, con nuestras maneras viejas, no va a acontecer nada. Vamos a entrar en vejez, ahí vamos a estar estancados. Yo y usted necesitamos los milagros. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a dar un espacio ahora para finalizar con unos anuncios. Señor, sea ahí obrando para que podamos avanzar. Dios cuenta con usted y conmigo, pero hay que darle la libertad al Espíritu para que se produzcan todos los milagros. Donde estamos en la localidad, hijos avanzando, familias avanzando, jóvenes avanzando, con mucha vida, con mucha novedad. Hermano, no inventemos nada, la obra la hace el Espíritu, es la frescura, ahí aparecen los milagros, no es su manera, no es nuestros conceptos. Amén. Que Dios les bendiga. Jesús es el Señor. Bueno, le damos muchas gracias por este mensaje y por este encargo que el Señor nos trajo en el día de hoy. Hermanos, seguimos animando a los hermanos dándoles este anuncio de que este domingo, hermanos, tenemos la reunión de la mesa normalmente como todas las semanas. Hermanos, vamos con mucha alegría. Ya saben que tenemos una fiesta y vamos a celebrar con el Señor. Amén. Por otro lado, hermano, también anunciamos de que esta noche, desde ahora, estamos viajando porque estamos orando porque mañana los hermanos salieron de viaje para allá, para Brasil. Y hermanos, queremos que la iglesia esté orando por ellos. Ya sabemos de que comienzan las conferencias el día de mañana. Entonces, hermanos, para que por favor estemos orando por el viaje, por el equipaje, por los viáticos, por todo, para que los hermanos no vayan a tener ningún inconveniente. Hermanos, otro anuncio que también le damos es de que mañana el sector B tiene la gracia de tener el servicio del aseo. Esperamos a que no solamente al aseo, sino que también que tenemos vida saludable. Todos los hermanos aquí, por favor, estar acá para que por favor cooperemos con esto. Igualmente el día sábado, hermanos, también tenemos la casa de adolescentes. Esperamos a todos los adolescentes, a los hermanos, que por favor, los que tienen sus hijos, por favor envíen a sus padres. Vamos a cooperar con esto. Ustedes saben que esto hace parte del mover del Señor. Estos son los 4 seres vivientes que el Señor está moviendo hoy en la tierra. Hermanos, para que por favor cooperemos con esto. Jesús es el Señor, hermanos. Que tengan buena noche. Amén.